Capítulo 38. La primera ley de la caza 1. Antes, Kale nunca había usado el poder del fuego de la destrucción al máximo. Pero hoy lo hizo. Más bien, usó el 50% del máximo, pero según el tacaño, eso le dio una eficiencia del 2500%. No lo creo. Créelo. Realmente. Ya no está el árbol. El árbol negro, que era más grande que el castillo del señor, no tenía rastro visible de su tronco. Las raíces, por supuesto, también se habían ido. El lago tampoco está. Se había formado un enorme agujero alrededor de Kale. Sin lago, sin árbol negro, sin raíces. Simplemente todo se había ido. Quería dejar algunas raíces del árbol negro. Estaba pensando en dejar un poco de agua del lago también. Más bien, había pensado en llevarse a los dos y pedirle al marqués Elson que investigara. Nunca he quemado todo hasta tal punto antes. El tacaño, también conocido como el fuego de la destrucción, tampoco pudo ocultar su vergüenza y asombro. Kale. Pero a medida que la vergüenza, incomodidad desaparecía, cierto calor comenzó a contenerse en la voz del fuego de la destrucción. Kale, con esto creo que podemos quemar todo el maná muerto del mundo. ¿Qué piensas? Quemémoslo todo ahora mismo. Kale ignoró la voz del tacaño, cuyos ojos se habrían vuelto del revés si hubiera visto su rostro. Es difícil. Esas palabras del tacaño sonaron extrañamente incómodas. Kale lo ignoró y miró a su alrededor una vez más. Se acerca el amanecer. Los rayos de sol del cielo, ahora sin nubes debido al fuego, y los relámpagos comenzaron a aparecer cerca de la orilla del lago, mostrando su apariencia a los alrededores. Esa fue la cantidad de maná muerto que la tormenta de fuego y el relámpago de Kale habían comido. El cielo, donde se podían ver las estrellas, estaba cambiando lentamente de negro a índigo, lo que indicaba que el amanecer había pasado y la mañana había llegado. Bien. Esta vez, Kale inclinó la cabeza y miró al suelo. Es blanco. La arena negra desapareció y el polvo de arena blanca tomó su lugar. No es el color original de la arena. Tal vez sea porque estuvo contaminado por el maná muerto durante mucho tiempo que perdió su color. Chasqueó la lengua como si lo sintiera. Todavía es bonito. Kale miró a su alrededor. Cientos de metros, no más que eso, donde los ojos de Kale pudieron ver, la arena se había vuelto blanca. Después de unos kilómetros, la arena negra reapareció, pero toda la arena blanca visible era la arena cuyo maná muerto había desaparecido. Por eso, el hoyo se ve tan bien. El enorme pozo, que alcanzaba varias decenas de metros, era más grande que el lago. El suelo es blanco. El suelo donde estaba el lago también se volvió blanco. Tuk, tuk tilde. Kale cavó en el suelo con la punta de su zapato. Entonces, la tierra blanca se trituró en pedazos pequeños. Wi tilde. Kale cavó el suelo con los pies en serio, con el sonido del viento en sus pies. El lugar donde estaba Kale era el más profundo del pozo. Cavó bastante profundo en el suelo, y poco después pudo ver el suelo con su color original. Gracias a Dios. La Super Rock, que había estado callado, dijo. Saolen es un mundo que aún tiene espacio para regenerarse. La boca de Kale se abrió. Si planto un árbol del mundo crecerá bien. Oh, hablas de ese árbol del mundo falso. Un árbol del mundo falso que Kale había traído del sótano del Palacio Real en Malden, en Dable, en el continente oriental, usando su abrazo. Ding, ding tilde. De repente, un alegre sonido de música resonó desde el interior de los brazos de Kale. Era el sonido proveniente del espejo, un objeto divino dado por el dios de la muerte. Por el sonido de la música, parecía que alguien le había enviado un mensaje, pero Kale lo ignoró cuidadosamente. Seguramente es del mundo de Saolen. El mundo debe querer ponerse en contacto conmigo. ¿O es el dios de la muerte? No, no lo creo. Podría también ser Alberu Crossman. En ese caso, Kale le dio la espalda al escudo dorado de Eruhaven y con cuidado sacó el espejo. Menor que ha llegado un mensaje del mundo de Saolen, mayor que menor que consigue una mina más. Más mensajes mayor que. Sin dudarlo, Kale volvió a poner el espejo en sus brazos. Era un mensaje del que no tenía que preocuparse en este momento.
¿No vas a comprobar? Ante la pregunta de la Super Rock, Kale levantó una comisura de la boca. No tengo prisa. Este mundo realmente estaba en un grado de urgencia extrema. Debido a eso, Kale tenía dudas sobre este mundo. No lo sé. Las recompensas que ofreció Saolen, incluida la mina de cristal mágico. Es algo que realmente puedes obtener de este mundo seriamente contaminado. Este fue el primer mundo al que fue llevado por el dios de la muerte, por lo que perdió más la fe, ya que por alguna razón, parecía que se llevarían bien el dios de la muerte y Saolen. Aún así, es bueno recibir más. Es mucho mejor conseguir más. Con ese fin, Kale ignoró ligeramente el mensaje. Hemos terminado con una limpieza brusca. Una vez finalizada la limpieza del monstruo, Kale se volvió y se dirigió hacia el escudo dorado. Sus pasos fuera del pozo borraron el torbellino. Está un poco vacío porque lo quemé todo. Se escuchó la voz del tacaño. El lago era bonito. Habló de manera muy diferente a lo habitual, como si la sensación persistente después de usar su fuerza todavía lo hubiera dejado asombrado. Kale recordó el lago que se había desarrollado alrededor del monstruo del árbol negro. Bien. Fue bastante bueno verlo, ¿verdad? Cuando sopla el viento, la arena blanca puede mezclarse de nuevo con la arena negra, y el pozo puede cubrirse con la arena negra transportada por el viento. Kale se dio la vuelta por un momento y extendió la mano hacia el pozo por el que había caminado. ¿Vas a marcarlo? Chuck tilde. Una lanza de agua apareció en su mano. ¡Oh Dios mío! La Super Rock se asombró. Parece que te queda mucha energía. Ignorando sus palabras sorprendidas, Kale arrojó suavemente la lanza a la parte más profunda del pozo. Tilde. En el momento en que la lanza tocó el hoyo, se extendió y creó un pequeño charco de agua. Era absurdamente pequeño comparado con el lago. Tendré que pedirle a Eruhaven Nin que lo llene. Ahora que esta área había sido purificada, si se llenaba con agua con la magia de Eruhaven, se crearía un lago más grande y hermoso que antes. Kale caminó lentamente hacia el escudo dorado que aún mantenía su forma. ¿Estás bien? Eruhaven miró a Kale con una expresión extraña, agitando la mano con calma como si hubiera regresado después de caminar un rato. Se ve bien. Kale parecía estar muy bien. Jug. Tragó saliva con admiración. El escudo que puse con gran parte de mi fuerza casi se rompe y sale volando, pero después de usar ese tipo de poder, realmente no ha vomitado sangre. Eruhaven desplegó constantemente su escudo para evitar que el poder de Kale rompiera su escudo varias veces. Si no fuera por la premisa de que todavía le quedaban muchas piedras mágicas y que el entorno se purificó gradualmente y se convirtió en un entorno en el que era fácil usar maná. Y si el poder de Kale no fuera un estallido corto, sino un poder que durara unos minutos más. El escudo de Eruhaven definitivamente se habría hecho añicos. No puedo decirlo abiertamente. El orgulloso dragón antiguo solo podría tragarse esto. ¿Estás bien? En cambio, solo pregunto esto. Sí. Al escuchar la tranquila respuesta de Kale, Eruhaven disipó el escudo dorado. Los ojos de Kale miraron a su alrededor. El cuarto príncipe Noi miraba a Kale con lágrimas en los ojos. Apretó los puños y los dejó caer. ¿Qué le pasa? El mercenario Sero sonrió y miró a Kale con gran entusiasmo. Me recuerda un poco a ese Clopé sec. No, Clopé no se ríe como un loco. Sero no estaba llorando ahora, pero había rastros de lágrimas en su rostro. ¿Qué diablos pasó aquí? Kale no podía entender. Afortunadamente, sin embargo, los candidatos, a excepción de estos dos, inclinaron la cabeza o se acurrucaron para evitar mirar a Kale tan pronto como sus ojos se encontraron. Y los hombres del marqués Elson miraron a Kale e inclinaron la cabeza profundamente. Sentían admiración hacia él. Fue muy educado, respetuoso y cortés. Era una atmósfera a la que Kale no quería adaptarse en absoluto, por lo que la ignoró ligeramente. Los ojos de Kale se volvieron hacia el asesor principal Ian. Para ser más precisos, la herramienta de comunicación por vídeo en sus brazos. Gran purificador.
Sin embargo, cuando el asesor principal Ian se arrodilló para saludar a Cale con una voz demasiado firme, Cale se estremeció. Cuando vino por primera vez a este mundo, verlo le recordó las acciones de la gente de la Iglesia del Fuego de la Purificación. Afortunadamente, no se arrodilló ni se inclinó hacia adelante como ellos. Eso es un alivio. Esta era una situación afortunada, ¿no? Cale se mostró escéptico por un momento, pero trató de ignorarlo. El asesor principal Ian debe estar actuando estratégicamente para hacer un movimiento futuro. Quizás lo estaba. Cierto. Cale se tragó la pregunta de nuevo. En cambio, siguió adelante. Pasó el límite. ¿Estás bien? Sí. Choyan inclinó la cabeza y luego la levantó, dando una respuesta corta pero firme. Cale tocó a Choyan en el hombro una vez y luego volvió a moverse. No hay rastro de sangre, y su tez no es azul puro. En primer lugar, no parece que se vaya a derrumbar de inmediato. Choyan miró de cerca la condición de Cale y llegó a una conclusión. Está bien. De hecho, estaba más bien de lo esperado. Mínimo esperaba que su tez se volviera un poco mala. Pero claramente Cale no mostró signos de colapso. Gracias a Dios. Una pequeña y gentil sonrisa apareció en los labios de Choyan. Ah. Y la primera princesa Miné suspiró interiormente como si estuviera aturdida cuando vio esto. Esa sonrisa aparentemente gentil del maestro de la espada era repugnante. Pero aún más que eso, era increíble. Me está ignorando. El humano llamado Gran Purificador no le prestó atención a la primera princesa de la familia Fayans. La trató como a una piedra que había visto pasar. Bien. Sin embargo, esa extraña sensación pronto se convirtió en una pregunta. El Gran Purificador también pasó por encima del dragón, el primer príncipe, y no miró a nadie. Era como si ni siquiera fueran dignos o incluso calificados para recibir su atención. En cambio, habló con cada uno de sus colegas. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Geni Wishoff. Ella habló respetuosamente con el Gran Purificador. Un brillo revoloteó en los ojos de los que estaban mirando. Geni Wishoff no mostraba mucha acción, pero incluso en ese breve momento, sintió respeto por el Gran Purificador. Jefe. El Gran Purificador era realmente el verdadero jefe. Incluso los ayudantes más cercanos del Marqués Elson se arrodillaron e inclinaron la cabeza. Y merece ser el jefe. Miné miró al Gran Purificador con una expresión excesiva, pero su mente estaba bastante tranquila. Realmente sorprendente. Atada fuertemente con una cadena de maná dorado, las yemas de sus dedos temblaron al ver el resplandor anterior. Incluso el Señor no podría desatar tal poder. La persona más fuerte del mundo que conocía era su abuelo, quien era el jefe de la familia Fayans. Pero incluso su abuelo no podía desatar tal poder. Más que cualquier otra cosa, logró purificar el entorno al destruir el maná muerto. Si la existencia del Gran Purificador era conocida en este mundo, sería honrado como el salvador de este mundo. Miné dirigió su mirada al Gran Purificador, mirándolo constantemente. ¿Dónde apareció este hombre? Es alguien que la Iglesia del Fuego de la Purificación crió con todo su corazón. ¿Es él realmente el que heredó el poder de Dios? Entonces, ¿cómo será este mundo en el futuro? Si él está en una relación antagónica con la familia Fayans, ¿cómo lidiar con eso? En primer lugar, ¿cómo se lo cuento al abuelo? Mientras todo tipo de pensamientos pasaban por su mente, vio que el Gran Purificador asentía ante la respuesta de Geni Wishoff. Me alegro de que todo esté bien. La mano del Gran Purificador se movió mientras decía esto tan lentamente. Era como tomar una taza de té. Fue un movimiento relajado y sin obstrucciones, como si estuviera haciendo algo muy natural. Cook. Y la mano tomó la capucha de un hombre y la tiró hacia atrás. Esto. Los ojos de Miné se agrandaron. El Gran Purificador tomó la capucha de un hombre y le hizo revelar su rostro. ¿Por qué? Miné sintió una desconocida sensación de inseguridad. El Gran Purificador miró con indiferencia el rostro del hombre que había sido contratado como asistente del primer príncipe, pero a quien los demás no habían notado. Un ayudante, asistente de la familia Fayans.
Una persona del centro. ¡Ay! Con la capucha tirada y la cabeza inclinada hacia atrás, miró a Kale con ojos desconcertados. ¡Ja! Las comisuras de los labios de Kale se elevaron. Kale, el último asistente del primer príncipe, no mostró ningún conocimiento del primer príncipe en absoluto. Palabras dadas por el líder del equipo que constantemente buscaba información del Palacio Imperial y la Fortaleza Castillo. Parece cercano a la primera princesa. Creo que deberíamos comprobar su identidad. Los ojos de Choyan se abrieron cuando vio la cara del ayudante asistente. Ojos negros, pelo negro. Solo la apariencia parecía ser de alguien del oriente del planeta Tierra. Kale movió la otra mano. Luego empujó la parte delantera de su túnica a un lado. Vio la camisa que llevaba puesta, había una frase grabada en el pecho. Ja ja ja. Kale soltó una carcajada. Quería saber más sobre su identidad, pero ya no había necesidad de eso. En Shaolin, apareció a la vista caracteres que no podía existir en este mundo. Con un poco de desconcierto, Kale dijo. ¿Tú, de qué mundo eres? ¿Qué? Entre la gente que escuchaba, había quienes no entendían lo que quería decir y quienes estaban perplejos. Miné y su asistente también se confundieron, pero solo ellos dos rápidamente se mantuvieron firmes. Debería apuñalarte para que respondas. Kale preguntó con una sonrisa. Eres de las llanuras centrales. Kale estuvo bastante expuesto a las llanuras centrales Murim a través de las novelas de artes marciales. En varias novelas de artes marciales había poderes en los que a veces se lo representaba como un grupo de fanáticos amantes de la fuerza. En algunos casos se representó como un grupo más severo, secta demoníaca, secta de sangre, etc. Su sonrisa se hizo más brillante. Eres de la secta de sangre, ¿verdad? Sangre, Sue. Este cazador tenía la palabra sangre inscrita en el pecho de su camisa. El líder del equipo, Lee Su-hyuk, le había dicho a Kale. Secta de sangre. Una de las familias de cazadores se llamaba secta de sangre en las llanuras centrales. Kale señaló la palabra y sonrió como si estuviera en lo cierto. Honestamente, Kale sintió que esto era gracioso. ¿Quién hubiera sabido que el enemigo caminaría tan abiertamente? No, ¿cómo? El enemigo, por el contrario, no anticipó esta situación. Porque hubiera sido normal que no hubiera nadie en este mundo que pudiera reconocer estas letras. Los miembros de sangre que fueron a otra dimensión grabaron la palabra sangre Sue en su pecho para mantener su identidad. Lo hicieron porque sabían que nadie reconocería esta palabra. El asistente miró con ojos temblorosos al gran purificador, quien logró reconocer una palabra que estaba seguro que nadie en Shaolin reconocería. Kale soltó una breve carcajada. Eres estúpido. ¿Cómo quieres que no sepa cuando está claramente grabado en tu cuerpo? Kale golpeó suavemente la espalda del cultista de sangre como si lo lamentara. ¿Quién eres tú? En ese momento Kale la miró con una sonrisa en su rostro mientras Miné soltaba un grito de consternación. Yo. Kale pensó por un momento y luego respondió sin dudarlo. Soy un cazador que caza cazadores. Capítulo 39 La primera ley de la caza 2. La princesa Miné abrió la boca sin darse cuenta. Eres un cazador. Ese fue el momento. Kwayik tilde. Se escuchó el sonido de algo rompiéndose. El hombre que tenía la palabra sangre Sue tallada en su pecho. La cuerda dorada de maná de Eruhaven que lo ataba alrededor se rompió. Y una energía roja que emanaba del hombre fue contenida en los ojos de Kale. Fuego de la purificación. Era una energía de color rojo negruzco, un poco diferente de la energía roja utilizada por la gente de la iglesia. Un color siniestro que cualquiera podía ver. Ese color rojo rasgó las cuerdas doradas de maná. Kale. El tacaño se sobresaltó y lo llamó. Kale y el cultista de sangre. Los ojos de los dos hombres se encontraron y la mano del cultista de sangre, que había cortado la cuerda, se dirigió al cuello de Kale. Cazador. En el momento en que pronunció esa palabra, el estado de ánimo del hombre cambió. Como si los vientos hubieran cambiado, la atmósfera se había vuelto tan diferente que cualquiera podía sentirlo.
Bien. En esos segundos tan cortos. Kale no pensó que la cuerda dorada de maná de Eruhaven se rompería tan fácilmente. Escudo. Kale inmediatamente trató de extender el escudo indestructible. Ni siquiera tomó un descanso, pero incluso después de producir el 2500% de su poder normal, todavía le quedaba un 50% de energía. Comillas sencillas, signo de apertura de exclamación, coma, signo de cierre de exclamación, signo de cierre de exclamación, comillas sencillas. Pero Kale dejó de moverse con los ojos bien abiertos. ¡Quang! La arena blanca se elevó en el aire. Como era de esperar, es Choi-an. El tacaño estaba asombrado, y Kale se quedó mirando fijamente la escena frente a él por un momento. Choi-an, que se acercó, agarró la parte posterior de la cabeza del cultista de sangre y lo arrojó al suelo. Buk tilde. Luego agarró la mano que apuntaba al cuello de Kale y dobló su brazo hacia atrás, en una dirección a la que no se podía doblar. Su brazo se rompió. Dios, eras así de rápido. La reacción de Choi-an fue mucho más rápida que el pensamiento de Kale. Era como si hubiera estado esperando expectante durante mucho tiempo. Los ojos de Kale y Choi-an se encontraron. Kale asintió levemente con la cabeza como si hubiera hecho un buen trabajo. Entonces Choi-an mostró una sonrisa amable como si no fuera nada especial. Cosa aterradora. Se escuchó el murmullo del cuarto príncipe, pero Kale no prestó atención en absoluto. Es asombroso. Era porque había otra parte que le llamó la atención. No hiciste ni un solo gemido. El cultista de sangre no gritó ni gimió incluso cuando su cabeza cayó sobre la arena y su brazo se partió. Déjame ver su cara. Sí. Ante las palabras de Kale, Choi-an levantó la cabeza del cultista de sangre que había quedado enterrado en la arena y Kale pudo volver a mirar al cultista. Esta es su cara real. No había expresión en su rostro cubierto de arena blanca. La boca del cultista de sangre se abrió. En el momento en que se abrió ligeramente. Aturdelo. Kale estaba a punto de decir eso. Como no podía someter al enemigo, parecía que su próximo plan de acción sería suicidarse. ¡Pac! Sin embargo, en el momento en que Kale escupió Atur, la mano de Choi-an golpeó la espalda del cultista de sangre. El cultista de sangre se desmayó. Bien. Kale una vez más se sorprendió un poco por la rápida respuesta de Choi-an, pero pronto lo entendió. En realidad, es porque Choi-an ha visto lo que estoy haciendo desde un lado tanto como Raon. Sus manos y pies ya se habían adaptado a Kale. Buen trabajo. Kale le dio un breve cumplido y Choi-an volvió a sonreír suavemente. Y esta vez, el cuarto príncipe Noi mantuvo la boca cerrada sin decir una palabra. En cambio, esos ojos decían mucho. Átalo, y comprueba si tiene una píldora venenosa en la boca. Sí. Y cuando recupere el sentido, aturdelo de nuevo. Que no se mueva de su sitio. Sí. Tan pronto como ese cultista de sangre entrara en razón, podría suicidarse nuevamente, o intentar escapar de la mano de Kale o atacar al grupo de Kale. Era mejor estar completamente preparado. Por supuesto, si eres un cultista de sangre, hay muchas posibilidades de que seas un tipo malo. En las novelas de artes marciales que Kale había leído durante su tiempo como Kim Rok-su, la existencia del culto de sangre, secta de sangre, era de un poder aterrador que siempre hacía cosas malas. El líder de equipo dijo que el mundo de las artes marciales que vi en las novelas y las llanuras centrales podrían ser diferentes. En primer lugar, era mejor ser lo más cuidadoso posible en función de la información que conoce. Sería un problema si fuera descuidado, y no había nada de malo en ser cuidadoso. No es un cultista demoníaco, sino un cultista de sangre. Kale recordó los escenarios habituales de las novelas de artes marciales que recordaba. Por lo general, en las novelas de artes marciales, hay facciones. Una facción que valora la justicia, fuerzas de la justicia o sectas ortodoxas, y una facción que valora la ganancia y el poder, fuerzas del mal o fuerzas heterodoxas. Pero todo eso es superficial. En algunas novelas, la facción de la justicia se describía como un grupo podrido lleno de hipócritas y, en otros casos, la facción del mal se describía como un grupo lleno de gente con grandes sueños.
Las dos fuerzas eran antagónicas entre sí, que era un escenario normal de las novelas de artes marciales, pero también sentían una crisis cuando aparecía esta fuerza. El culto demoníaco. Este grupo que adoraba a un ser llamado Chunma, demonio celestial como el mismo cielo, casi como un dios, reverenciaba el poder. Había bastantes casos en los que el protagonista principal de una novela de artes marciales salía del culto demoníaco. Y el culto de sangre generalmente sale como un grupo que es peor que ese culto demoníaco, o sea, un grupo de villanos. La oscuridad final de todos los eventos. De esta manera, el culto de sangre se levantaba en poder muy rápidamente. A menudo se ha descrito como un lugar donde hay más fanáticos cultistas de sangre que cultistas demoníacos. Fanáticos cultistas de sangre. Por alguna razón, Kale sintió un escalofrío y una energía fría, como hielo en la espalda, más allá del escalofrío en la nuca. ¡Uam! Kale estiró el brazo y se dio unos golpecitos en la espalda con la palma de la mano. Aún así, el aura desconocida no desapareció. Llanuras centrales. Está bien ahí, ¿verdad? Sí, estará bien. Allí está Choi Jung-so. Con él, será más fácil adaptarse a ese mundo que aquí. ¿O no? Ese bastardo también los estará golpeando a todos allí. Kale, que estaba pensativo, miró la arena y frunció el ceño. Esto, gran purificador, Nim. En ese momento, la voz que escuchó en su oído rompió su mente. Choi anotó el cultista de sangre y lo llamó gran purificador. Ah. Ni siquiera podía llamarlo Kale, así que supuso que sería mejor llamarlo gran purificador. Como Choyan mostró tal sentido. Kale se sorprendió un poco, pero sonrió contento. Podía sentir a Choyan creciendo no solo en el manejo de la espada, sino en muchas formas. Correcto, si voy a ir a las llanuras centrales con estos muchachos. Estará bien. Fue Kale quien ignoró la sensación de incomodidad. Deberías prestarle más atención a esa mujer. La Super Rock dijo, porque ahora ese era el problema principal. Kale hizo contacto visual con la persona arrodillada, aún atada con una sonrisa en su rostro. ¿Por qué finges que no conoces a los cazadores? La familia Fayans, la familia de sangre negra. Este poder era el jefe de los cazadores en Shaolin. Kale sonrió y miró a la princesa Mine, quien se consideraba la próxima jefa de la familia de sangre negra. Son todos ustedes, cazadores, los que hicieron que este mundo fuera así. Los ojos de Mine, que se habían estremecido ante la primera mención de la palabra cazador, ahora parecían estables. Mientras el cultista de sangre estaba aturdido. No tengo idea de lo que estás hablando. ¿Qué es un cazador? No lo sé, sí. Kale pensó por un momento. Realmente muy agradable. No voy a matar a nadie aquí. En lugar de matar, este escuadrón ofensivo del Árbol Negro estaba compuesto principalmente por candidatos al trono que tenían habilidades sobresalientes, ya sea física o mentalmente. Aquellos que fueron traídos con grandes habilidades como el primer príncipe, o aquellos que voluntariamente se pusieron de pie para proteger la parte occidental del imperio. Ellos sostendrán el imperio en el futuro. Con gente tan talentosa, no había razón para que Kale matara. Más bien, prefiero usarlos. El problema es... Kale no pudo calcular que usar el 50% de su energía causaría una potencia de salida del 2500%. Por supuesto, había imaginado que sería increíble. Pero esto fue más allá de la imaginación. Hasta el mismo Kale se sorprendió por eso. De todos modos, ya que ahora soy conocido como el Gran Purificador, creo que es mejor usarlo. Además, es posible que pueda decirle algo de la verdad a algunas de estas personas. Kale decidió ser honesto con algo de eso. He sido llamado a este mundo. Cierto, ya que Shaolin le envió un mensaje directamente y le ofreció minas de piedras mágicas. El mundo me ha pedido que derribe a los cazadores, la familia de la sangre negra. El mundo todavía aprecia y ama esta tierra. Por eso está tan enojado que la tierra haya cambiado así. Cierto, ya que Shaolin le pidió a Kale que derribara a los cazadores hasta el punto de que los maldijo repetidamente. También se había jactado de sus recursos naturales que apreciaba. El mundo también me ha pedido que lo limpie.
Cierto, ya que en la postdata, Saolen ofreció otra mina o tesoro si Kale purificaba o limpiaba el mundo. Por supuesto, Kale se preguntó si sería capaz de obtener las minas correctamente en este mundo cambiado, pero las tomaría sin importar nada. Eso es una tontería, una tontería. Los ojos de Miné revolotearon de nuevo. Sentía que le habían dicho algo que no podía creer. Kale estaba desconcertado por la reacción. De todos modos, Kale todavía dijo, debido a eso, con mucho gusto respondí a esa solicitud y vine a este mundo con mis colegas. No, eso es absurdo. Miné estaba aún más confundida cuando miró a Kale, quien parecía no estar mintiendo en absoluto, incluso tenía una mirada indiferente en su rostro. Ella negó con la cabeza constantemente. Dices que viniste aquí porque recibiste una llamada del mundo, ¿cómo podría eso tener sentido? No, eso no es posible. Kale inclinó la cabeza hacia un lado. Porque no tiene sentido. Si no, ¿por qué vendría a este mundo? Por supuesto, dado que los cazadores habían tocado el reino de Rohan, fue un gran problema aceptar la solicitud de Saolen. Pero no había necesidad de decir eso. Además, la princesa Miné todavía no sabe quién soy. Hubiera sido mejor no mencionar el reino de Rohan o el mundo en el que vivía. Kale continuó. Preguntaste quién soy. No siento la necesidad de explicar quién soy. Kale no vio la necesidad de decir que él era Kale Enituse, el hijo mayor del conde, no, duque Enituse, y el comandante del reino de Rohan. O que soñaba con vivir como un holgazán después de tratar con los cazadores. Había alguna razón para decir eso. En cambio, me atreví a decirte por qué estaba aquí. Por supuesto, para obtener la cooperación de otros aquí, había muchas razones para aprovechar esta oportunidad para explicar la situación. ¿No es esto lo suficientemente amable de mi parte? Esto. La princesa Miné trató de decir algo, pero Kale parpadeó hacia Choyan. Lo que necesitaba este miembro de la familia Fayans que aún no parecía haber captado la situación. No que ala. Sí. Creo que podría ser un descanso por un tiempo. Kale negó con la cabeza mientras miraba a Miné, quien se desmayó levemente. Parece haber entendido la situación, pero es incapaz de procesarla por completo. La princesa Miné no es un enemigo al que valga la pena prestarle atención. Aunque tenía que mirar la situación con calma y frialdad, la princesa Miné no pudo ocultar su vergüenza. Tal vez en el estado de Fayans, la posición de la princesa Miné en la familia de sangre negra no sea alta. Kale hizo un nuevo razonamiento en su cabeza y miró a Miné desmayado y al cultista de sangre. Eruhaven, que estaba mirando a Kale desde hace un rato, miró a su alrededor. Todos miraban a Kale con asombro. Algunos elfos oscuros y magos negros ya se habían arrodillado mientras miraban a Kale. Era como si hubieran visto a un ser increíble. Eruhaven suspiró. Había estado harto de que Kale actúe como si nada tuviera sentido. El dragón antiguo recordó lo que Kale había dicho. ¿Por qué no tiene sentido? Simplemente porque no tiene sentido para ellos. Es sorprendente escuchar sobre los cazadores y que viniste aquí después de que el mundo te llamara. Te ves como una gran existencia para ellos. Te ves tan genial. Es como si estuvieras diciendo, humanos, no sois lo suficientemente dignos como para contaros sobre mi existencia. Descúbrelo tú mismo. ¿Qué más dijiste? Lo suficientemente amable de tu parte. Yo lo sé todo, así que tu explicación podría sonar amable para mí. Pero a los demás que no saben, les parece que les están diciendo algo que proviene de los mitos. Por supuesto, todo lo que has dicho es verdad, pero es un problema en sí mismo. Mientras el dragón antiguo gruñía para sus adentros, Kale miró a su alrededor. Bueno, todos escucharon, ¿verdad? Kale sonrió tan amablemente como pudo. Incluso con una sonrisa como esta quería conseguir una cooperación un poco más estrecha. Creo que deben haber comprendido la situación. Figuras clave como el primer príncipe, el asesor principal Ian y el mercenario Sero se posaron en los ojos de Kale. Cada uno de ellos tenía una expresión diferente en el rostro, pero Kale ignoró eso. Regresen al área Distrito 9. Porque ya era hora de volver.
Compartiremos los detalles allí. Ahora era el turno de Kale de escucharlos. El primer príncipe y el mercenario Zero. Kale los miró a los dos con una sonrisa en los ojos. Capítulo 40. La primera ley de la caza 3. Ante las palabras de Kale de que deberíamos volver y hablar, las comisuras de los labios del mercenario Zero se elevaron. Si volvemos al área Distrito 9, la reacción de la gente no será una broma. Ante esas palabras, el cuarto príncipe Noi tragó saliva. Una gran explosión que tiñó de rojo la visión. Como resultado, todo lo que ahora entraba en sus ojos se había purificado. A esta escala, por supuesto, la gente del área 9 habría logrado ver la explosión también. Tal vez la gente en el área 8 o el área 10 lo haya visto también. Era así de grande. ¿Cómo se transmitiría esto al Palacio Imperial? Una vez más pensó que las repercusiones de este evento serían enormes. No tenía idea de lo que iba a pasar a continuación. Cosas más allá del alcance de la imaginación habían estado sucediendo consecutivamente, siendo esta última la más grande. Y la persona que estaba en el centro del asunto se echó a reír mientras miraba a Zero. Creo que escuché algo muy interesante. ¿De qué reacción estás hablando? Comillas. ¿Qué? Zero sintió una amenaza desconocida en el tono de Kale. Las comisuras de los labios de Kale se elevaron. ¿Ustedes aquí creen que verán esa reacción? Zero miró a su alrededor en ese momento. Ante las señas del asesor principal Ian, todos los agentes de reconocimiento apuntaron sus armas a los candidatos y sus asistentes ayudantes. Y los colegas del Gran Purificador vigilaban a los candidatos y ayudantes. Oh, pero no te preocupes. El Gran Purificador se rió. Volverán sanos y salvos. Eso está bien también, ¿verdad? Susut tilde. Susut tilde. El viento sopló. Polvo dorado se reunió alrededor de Eruhaven. De hecho, era un hermoso halo de polvo. Con el brillante sol de la mañana, la luz dorada que se elevaba entre la arena blanca y el cielo azul era deslumbrante. Gu tilde gu tilde gu tilde tilde tilde. Entonces, se formó un gran círculo de teletransporte. Este lugar ha sido muy bien purificado. Gastar maná es mucho más fácil que antes. Eruhaven agregó, refiriéndose a sus impresiones de usar magia en una tierra ligeramente purificada. Si hay más lugares como este. Sintió una sensación fría por un momento. Los ojos de Choyan se encontraron con los suyos. Sin saberlo, Choyan miró a Eruhaven con ojos agudos y luego se volvió lentamente como si estuviera sorprendido por su propia apariencia. Bueno, tiene razón, si hay más lugares como este, estoy seguro de que Kale se desmayará. Sería bueno si solo fuera desmayarse. Sin embargo, los efectos secundarios de eso también serían vomitar sangre y perder la cabeza. De todos modos, el teletransporte está listo. Kale subió al círculo de teletransporte e hizo señas a la gente. Vamos, volvamos todos al Yeoniuseon, Castillo del Señor. Entonces Kale aplaudió ligeramente, recordándole a Choyan que arrastrara a Miné y a su asistente ayudante con ellos. Los ojos de todos se centraron en él. Eso sí, Kale ya era el foco de atención desde el principio. Por cierto, algunos de ustedes ya están muertos. Al escuchar eso, signos de interrogación se formaron en los ojos de los candidatos y sus asistentes ayudantes. También lo hicieron la mayoría de los equipos de reconocimiento. Solo unas pocas personas, incluido el asesor principal Ian, se limitaron a mirar profundamente. Mary, Choyan y Eruhaven se quedaron estupefactos. ¿Qué significa eso? El cuarto príncipe Noi le preguntó a Kale mientras tartamudeaba sin darse cuenta. Y sin embargo, por un lado, pensó. ¿Puedo hablar con tal persona? Cuando vio lo que era el Gran Purificador y su gran poder, surgió el pensamiento de que no debía hablar en absoluto. Le preocupaba que pudiera decir algo estúpido y morir por ello. ¿Qué quieres decir? Kale respondió a la ligera. Entonces, con una sola mano, señaló a la primera princesa Miné, al cultista de sangre y al dragón Ape. A su vez, señaló a algunos candidatos más. Las personas a las que señalé están muertas a partir de ahora.
La última persona a la que apuntó la mano de Kale fue el primer príncipe Sanders. Kale vio que sus ojos vacilaban. La boca del primer príncipe, que había estado quieto, se abrió. Si estoy muerto, entonces la familia. Detente. El primer príncipe cerró la boca. Sintió una presión desconocida del gran purificador. En la mirada del gran purificador que lo miraba podía sentir un aura de dominación ineludible que parecía pesarlo. Kale apartó la mirada de Sanders, que guardó silencio. Estaremos en problemas si el primer príncipe cuenta los detalles aquí. Porque está ese mercenario Zero. Kale puso una sonrisa bastante suave en sus labios. Si estuviera Raon aquí, diría que estaba a punto de estafar a alguien, pero no había nadie aquí para decir eso. Entonces volvamos todos. Después de un momento, una luz dorada brilló sobre el desierto blanco, y el círculo mágico de teletransportación y las personas que estaban encima de él desaparecieron. Asterisco. El cuarto príncipe no había experimentado la verdadera magia por primera vez. Esta fue la primera vez que se teletransportó a través de magia en lugar de teletransportarse a través de la magia negra. Cerró los ojos ante la brillante luz dorada que golpeó sus ojos. Bien. La sensación de flotar en algún lugar duró poco y pronto llegó a algún lugar. Al mismo tiempo, abrió los ojos. Comillas sencillas, signo de cierre de exclamación, comillas sencillas. Entonces, antes de darse cuenta, se estremeció y miró a su alrededor. ¿Qué? Una prisión. Esta era definitivamente una prisión. También era una prisión bien vigilada para mantener cautivos a los presos más viciosos y peligrosos. Esto es divertido. El mercenario Zero miró alrededor de la prisión, donde no había luz a la vista, excepto la antorcha. No estaban en prisión en este momento. Pero la prisión estaba justo enfrente de ellos. ¿Hubo alguna vez un calabozo como este en el castillo del señor? Nadie respondió a sus palabras. El asesor principal Ian miró lentamente a los ojos de Kale. Esta es la parte subterránea más profunda del castillo del señor. Era bastante grande para ser llamada una prisión ordinaria y tenía una estructura única. Por un lado, cada habitación de la prisión era de diferentes tamaños. Grande o pequeño, tenía muchos tamaños diferentes. Además, había un gran espacio frente a todas las prisiones. Sobre todo, estaba muy limpio. Aunque estaba vacío, no había polvo. Este lugar, El asesor principal Ian cerró los ojos con fuerza. Asesor principal. En ese momento, escuchó la voz del gran purificador. Hizo contacto visual con Kale. Por supuesto, no podía mirarle a los ojos como lo hacía antes. Hablé demasiado en ese momento. Él había sido informado en secreto de su identidad por el marqués Elson, pero en ese momento lo creyó muy exagerado. Al principio no le prestó mucha atención, pero cuando sus ojos se encontraron con el gran purificador y el dragón detrás de él, recordó lo que había hecho y se avergonzó. Incluso si estaban en el mismo barco, las llaves pertenecían a los perpetradores. Asesor principal. Ian respondió a la gentil llamada una vez más. Sí. Mucha gente tiene curiosidad acerca de este lugar, así que explíquelo. Gulp tilde. Ian se tragó un suspiro y miró a su alrededor. La gente del Distrito 9 sabía que era este lugar, así que cerraron los ojos. Por otro lado, los candidatos y ayudantes, que no sabían nada, solo podían especular. Esta es la sala de tratamiento. Parecía una prisión, pero era una sala de tratamiento. Todos ellos habían sido retirados ahora, pero había numerosas camas aquí. Las personas infectadas con maná muerto se quedan aquí. Al final de esas palabras, Ian mantuvo la boca cerrada, pero los demás no tuvieron que escuchar lo que siguió para entender. El mercenario Zero abrió la boca. No es una regla descartar tirar a las personas infectadas con maná muerto en la zona área final. Al principio, no lo era. Pero en algún momento, en el Imperio y en otros lugares, aquellos infectados con maná muerto que no parecían capaces de sobrevivir fueron abandonados. Porque no había sentido ayudarlos.
Más bien, temían que ellos mismos se infectaran con maná muerto después de que murieran, y que se lesionaran e infectaran con el maná muerto mientras trataban con ellos. Por eso se prefirió evitarlos. No, más bien, tirarlos. Los superiores prefirieron construir una barrera más alta ya que perderían el tiempo salvándolos. La aguda mirada del asesor principal Ian se volvió hacia Zero. Comillas. Ya sea que sigamos las reglas o no, eso es asunto tuyo. No lo sé, solo tengo curiosidad. Ian mantuvo la boca cerrada y no respondió. El Distrito 9 actualmente tenía el mayor riesgo de contaminación de los 10 distritos existentes en la frontera occidental. Aún así, la mayor parte del poder se quedaba aquí. Además, había mucha gente que creía y seguía al marqués. Incluso aquellos que apoyaron constantemente el esfuerzo de reconocimiento se presentaron sabiendo que podrían morir. La razón de esto fue que el marqués había construido esta sala de tratamiento similar a una prisión. El marqués logró construir una sala de tratamiento aquí, evitando los ojos del imperio. Esta sala de tratamiento era lo más que podía hacer el marqués con la falta de apoyo central. Pero ahora la sala de tratamiento estaba vacía. Algunos de los pacientes que estaban aquí ahora habían sido trasladados al cálido espacio del castillo del señor. Significaba una cosa. Ahora no miramos los ojos del palacio imperial y los ojos de la familia Fayans. Los ojos de Ian se suavizaron. Entonces captó en sus ojos al gran purificador y sus colegas. Clip, tilde. Luego se oyó el sonido de la puerta abriéndose. La puerta de este lugar que estaba en el subsuelo más profundo del castillo del señor, se abrió. ¿Estás aquí? Los ojos de Cale se volvieron hacia la puerta. Quizá sea el marqués Elson. Él era el único que podía venir. Raon probablemente ya habría notado su llegada e informado al marqués. Chuck tilde. La puerta se abrió. Y algunas personas entraron corriendo, empezando por el marqués. Bien. Los ojos de Cale parpadearon. Humano, yo también vine. Podía escuchar la voz de Raon, pero Cale no podía verlo probablemente porque estaba invencible. Estos humanos vinieron, así que los traje conmigo. Cuando le pregunté a Suican si podía llevarlos, se rió. Así que pensé que significaba que sí, así que los traje aquí. Ya veo. Los ojos de Cale parpadearon aún más violentamente. De cualquier manera, Elson abrió la boca con una cara rígida. Oh, gran purificador. De repente, su tono de voz cambió como si estuviera tratando con una persona más noble. Le presento mis respetos al gran purificador. Le presento mis respetos al gran purificador. Zud. Unos 3 hombres se arrodillaron apresuradamente en el suelo de piedra. Tac tilde. Luego pusieron las manos en el suelo e inclinaron la cabeza. Ellos. Cale no pudo evitar pensar en sus identidades. Son esos tipos. Personas de la iglesia secta. La iglesia secta del fuego de la purificación. Les dije que se pusieran en contacto con la capital. Le pidió al líder del equipo que informara al obispo de lo que estaba a punto de suceder. Los resultados ahora se estaban revelando ante sus ojos. Lo he visto todo. Ese poder divino destructivo, violento, puro, hermoso y brillante que me robó los ojos y el corazón. Cale recordó a la persona que gritó esas palabras ahora. Era el tipo al lado del sacerdote, obispo Dust. Cuando se movió a la iglesia, ese tipo estaba al lado del viejo obispo Dust. Recordaba que tenía una posición bastante alta en la iglesia. Las 2 personas a su lado también se parecían. Parecían tener poderes armamentos como Dust. Realmente, no puedo evitar llorar, es deplorable que no pudiera ver todo el fuego. Y luego lloraron. Los 3. Me están volviendo loco. En ese momento Cale pensó que sería mejor tener a alguien como Clopé en la iglesia. No caía demasiado bien, pero hacía un buen trabajo, y era ingenioso. Oye, humano, se parecen a Clopé seca. Es así. Ante las palabras de Raon, Cale se preguntó por un momento si estaba pensando demasiado bien en Clopé. Pero no podía soportarlo más. Eruhaven ya se había encogido de hombros y estaba conteniendo la risa.
El viejo dragón rejuvenecido sonrió mucho. Antes que nada, necesito comenzar una entrevista. Después de un momento, entrevisto al primer príncipe Sanders, al cuarto príncipe Noi y al mercenario Zero por turnos. Los otros fueron compartidos por Eruhaven e Ian. Kale les hizo una pregunta a cada uno durante su entrevista. Bueno, no creo que vayamos a tener una conversación profunda. De todos modos, Kale había decidido qué camino tomar. Sanders, preguntó durante una entrevista con el primer príncipe. ¿Alguna vez has pensado en querer apuñalar a los Fallans por la espalda, verdad? Lo haces a menudo. Las pupilas del primer príncipe temblaron. Después de la breve entrevista, Kale se reunió con el cuarto príncipe Noi. Y le preguntó, ¿quieres vivir o quieres morir? Después de ver partir al cuarto príncipe, Kale, quien continuó la entrevista, finalmente se encontró con el mercenario Zero y le preguntó. Oye, destructor, aniquilador. ¿Quieres destruir a la familia Fallans y al palacio imperial juntos? En ese momento, los ojos de Zero se abrieron como platos mientras se inyectaban en sangre, y sonrió sin decir nada más. Kale lentamente dirigió su mirada a la escena que parecía una escena de una película de terror. Después de terminar la entrevista con Zero, Kale escuchó dos noticias. Bueno, la princesa Olivia ha vuelto en sí y se está recuperando. La segunda princesa imperial ahora está viva. Para comprender la situación, el jefe de la familia Fallans vendrá aquí al Distrito 9. Tengo razón, Marqués. Así es, Gran Purificador. Ahora que había surgido una situación no deseada, sabía que el jefe de la familia Fallans intervendría para averiguar qué estaba pasando. Sin embargo, no pensó que el jefe de la familia Fallans vendría personalmente. ¿Significa eso que hay algo en esta selección de candidatos al trono? Tap, tap, tilde. Kale golpeó la mesa y abrió la boca. Oye, cultista. Kale estaba ahora en medio de su entrevista final. Comillas, comillas. Oh, veo que tú también tienes una boca pesada. La boca del cultista era realmente pesada. Debido a que no estaban Ron y Beacrox, el proceso de interrogatorio fue moderado sin derramamiento de sangre, y fue difícil hacer algo debido a la actitud de que los miembros del culto de sangre podrían suicidarse en cualquier momento. No hay nada que podamos hacer. El marqués se detuvo ante la mirada de Kale mientras éste también lo miraba. El gran purificador sonrió. Si vienes mañana, por favor trátalo bien. Después. Mañana, voy a derribar la mansión Fallans. El marqués Elson preguntó involuntariamente. Y las pupilas del cultista de sangre que escuchaba en silencio temblaron. Kale amablemente habló una vez más, con un poco más de detalle. Mañana, el jefe de la familia Fallans va a aprovechar su tiempo aquí, por lo que iré a la capital y destruiré la mansión Fallans y dar un duro golpe a la familia. Oh. El marqués Elson solo pudo quedarse sin palabras al escuchar esto. Capítulo 41. La primera ley de la caza 4. El marqués Elson pensó, en verdad, es imparable. Elson recordó el momento en que había estado en contacto con la Iglesia del Fuego de la Purificación después de mucho tiempo. Obispo. Encantado de verlo, marqués Elson. En la pantalla de la herramienta de comunicación de vídeo de magia negra estaba el obispo del fuego de la purificación. Esa persona fue criada por la iglesia. El obispo negó con la cabeza con una sonrisa benévola ante las palabras de Elson. Luego dijo, míralo y verás la respuesta, ¿verdad? El marqués Elson cerró los ojos por un momento. Un desierto de arena blanca donde todo había sido purificado. El cielo azul y el mundo sin oscuridad vistos a través de la herramienta de comunicación de vídeo en los brazos del asesor principal Ian. El gran purificador de pie allí. He sido llamado por este mundo. Claramente dijo esto. El marqués Elson estaba convencido. El gran purificador definitivamente irá a la capital y aplastará toda la mansión Fallans, residencia de Fallans. Él no era el tipo de persona que destruiría las cosas moderadamente. No, el purificador puede que ni siquiera sea un ser humano sino una existencia Xer. Nota, es decir, otra raza.
Solo tengo una preocupación. El marqués Elson abrió la boca. No sé si podré engañar los ojos de los Fayans, especialmente al jefe de la familia Fayans. Cale adivinó cuáles eran las preocupaciones del marqués Elson. Por los cadáveres y el desierto blanco. Sí. Elson esperó la respuesta de Cale. Y Cale respondió de inmediato como si no hubiera necesidad de esperar. Di que no lo sabes. Sí. Elson miró a Cale con una expresión ligeramente inexpresiva en su rostro. Cale dijo con una sonrisa brillante. Digamos que hubo una gran explosión, y cuando llegaste allí, todo había desaparecido. Solo finge ignorancia, ¿de acuerdo? Bien. Para decirlo suavemente, el jefe de la familia Fayans nunca pensaría que el marqués habría hecho tal espectáculo. Correcto. A pesar de decir que no tenía esa habilidad, Elson estuvo de acuerdo. Porque era verdad. Entonces el jefe de la familia Fayans intentará averiguar quién lo hizo. Y mientras hace todo tipo de conjeturas, yo estaré allá quemándolo todo. Bien. ¿Crees que puede haber una historia sobre nosotros en esas conjeturas? No. El gran purificador. ¿Quién podría pensar en su existencia? Incluso hoy en día, la mayoría de las personas en el Distrito 9 que no conocían los detalles de este evento, habían visto la explosión roja, pero nadie había podido adivinar exactamente qué sucedió. Porque era tan inimaginable. Marqués, ese tipo definitivamente intentará investigar el Distrito 9, tú. Comprendo. El marqués Elson tendría que ocultarlo bien cuando los Fayans comenzaran a investigar por su cuenta. Sobre todo, los que sobrevivieron, los candidatos y ayudantes. La voz de Cale continuó. En ese momento, la noticia llegará a los oídos del jefe de la familia Fayans. Ah. Elson imaginó la situación. El jefe de la familia Fayans irá directamente a la capital, porque la capital, o más bien su propia mansión, fue atacada. Así es. Y tal vez, él no pueda abandonar la investigación aquí, así que dejará que algunas personas investiguen, entonces. Las cejas del marqués Elson se levantaron. Esto definitivamente lo engañará. ¿Verdad? Cale y el marqués Elson se miraron y sonrieron. Y el corazón del cultista de sangre que vio la escena se puso patas arriba. ¿Quién diablos es él? El cultista de sangre había renunciado a huir hasta cierto punto. Oye, ¿cuánto karma has pagado para ir y venir de las llanuras centrales hasta aquí? Estaba tan sorprendido por lo que dijo Cale que casi se desmaya. Sabía muchas cosas a pesar de que no era un cazador. El problema era que no terminaba ahí. En realidad, no necesito información tuya. Y como pronto iremos a tu tierra natal, no tienes que preocuparte por morir en estas otras tierras. Contrariamente a la sonrisa suave y las palabras ligeras, el significado fue impactante. Había alguien además de los cazadores que podía viajar a través de dimensiones incluso pudiendo llevar dragones y un maestro de la espada. El gran purificador tampoco parecía pagar el precio del karma, es realmente un enviado de Dios. No. El cultista de sangre negó con la cabeza. Solo había un Dios al que debía creer y adorar. El demonio de sangre. Era un ser humano, pero pronto se convertiría en un dios. Él sería el hombre que cumpliría todas las causas del culto. Pero los pensamientos del cultista de sangre no pudieron continuar. Choyan. Sí. Choyan movió su mano y el cultista de sangre se desmayó mientras pensaba en el demonio de sangre. Maldición, ¿por qué sigues haciéndome desmayar? Cuando se desmayó, nadie prestó atención a los pensamientos del cultista de sangre. Asterisco, asterisco, asterisco. Me quedaré aquí, está bien. Los ojos de Cale se volvieron hacia Eruhaven. El viejo dragón dibujó una extraña sonrisa alrededor de su boca. Era una sonrisa torcida. Comillas. Me gustaría echar un vistazo más de cerca a la cara de ese jefe de la familia Fayans. Está enojado. Cale se dio cuenta de que la ira del viejo dragón se había profundizado en lugar de desaparecer. Entonces, los ojos de Cale se fueron a otra parte. La mujer de pelo negro, AP, se sentó en silencio en una silla a un lado de la habitación. Por supuesto, sus ojos se movían rápido mirando su alrededor.
No hay ningún dispositivo de rastreo. Kale se sorprendió por las palabras de Eruhaven. La familia Fayans debe haber tenido dificultades para atrapar a un dragón así. Sin embargo, fue un poco sorprendente que Ape no tuviera un dispositivo de rastreo conectado a su cuerpo. En serio. Lo hubo, pero ya no. Ajá. Eruhaven pareció haberlo roto. Parecía ser una especie de dispositivo de rastreo de magia negra que desaparecía con el toque de la mano. Ya veo, lo convertiste en polvo. Kale solo asintió porque fue un buen trabajo. Sin embargo, su frente se torció ligeramente mientras hablaba. Comillas. En cambio, dijo que había una maldición colgando sobre ella. La mirada de Kale se volvió hacia Ape. Ella no devolvió la mirada, a pesar de que debe haber escuchado la conversación de Kale y Eruhaven. Su mirada todavía estaba ocupada. Maldición. Sí, dice que en el momento en que escucha la voz del jefe de la familia Fayans, esa voz se convierte en dolor. Dijo eso con su propia boca. Sí, por eso dijo que no pensaba en huir. Los ojos de Eruhaven y Kale se encontraron. Dondequiera que vaya en el mundo, los cazadores la perseguirán. Incluso si lograba escapar, dijo que no creía que tuviera ninguna posibilidad de sobrevivir si estaba sola. Ape, el dragón nacido del maná muerto, sabía de la existencia de los cazadores. Eruhaven suspiró y dijo: el dragón pertenece a la familia Fayans. Así que ya sabe que es la familia de la sangre negra la que cazó a los dragones. Como si lo hubiera escuchado directamente de Ape, Kale reflexionó por un momento antes de acercarse a Ape. Su mirada se volvió hacia Kale por primera vez desde que entró en esta habitación. De hecho, los ojos de Kale contenían más que solo Ape. Puedo dejarlos así. Fue porque Apple estaba rodeada de niños que tenían un promedio de 9 años. Raon, On y Hong deambulaban alrededor de Ape. En particular, Raon tocó el final de la túnica larga de Ape y murmuró: yo también soy un dragón negro tilde. Imitando el tono de Hong. Gil tilde. Y aunque lo estaba haciendo en secreto, siguió mirando a Ape con mucha cautela. Soy muy fuerte tilde. Yo también soy fuerte tilde. Hong lo siguió. Todos somos fuertes y no hay nadie a quien no podamos salvar tilde. Raon continuó sus palabras de nuevo, y On se movió al lado de Kale, dejando escapar un suspiro superficial. Mientras miraba a Hong y Raon, Kale escuchó la voz de Eruhaven en su oído. Hubo un profundo suspiro mezclado. Ha sido así desde entonces. Suspiro asterisco. Kale respondió con un breve suspiro. Su mirada se volvió hacia Ape. Ape, un dragón nacido del maná muerto. Kale se enfrentó a Ape e hizo su primera pregunta. ¿Cuántos años tienes? La expresión de Eruhaven se contorsionó, pero Kale fingió no haber visto eso. Los ojos de Eruhaven se abrieron ante la respuesta posterior de Ape. Este año cumplo 99 años. Entonces, Eruhaven dijo mientras fruncía el ceño, todavía es un bebé. Nota, es decir, un dragón que no es mayor de 100 años. Kale miró hacia otro lado y se sobresaltó. El polvo dorado se levantaba alrededor de Eruhaven. Parecía que su ira contra los cazadores estaba aumentando de nuevo. No miremos. Kale preguntó, volviendo su mirada hacia Ape. No puedes escuchar la voz del jefe de la familia Fayans. Cuando alguien tiene 99 años tienes que hablar con más respeto. Comillas. Ape asintió. Podía parecer poco cooperativa a primera vista, pero Kale se dio cuenta de que no lo era. Uam. El dragón de 99 años movió los dedos. No lo sabía hasta ahora, pero parecía bastante tímida. Estaba lejos de la apariencia arrogante que había visto por primera vez en el salón de banquetes. Después de todo, la verdadera apariencia de Ape debe haber salido a la luz recién ahora. Debe significar que se siente más cómoda. Ape todavía seguía mirando a los niños con un promedio de 9 años. De vez en cuando también miraba a Eruhaven. Por supuesto, miró más a Raon. Luego, cuando Kale no dijo nada, lo miró. Sí. Y respondió tardíamente. Parecía pensar que asentir con la cabeza no fue suficiente. Kale, ¿la estás viendo?
¿Cómo puede un dragón parecer tan tímido? ¿Qué diablos hicieron estos bastardos cazadores? Eruhaven escupió la frustración que no podía sacar de su boca en la cabeza de Kale. Por la ira, el viejo dragón incluso dijo blasfemias que no podía decir delante de los niños. Jatilde ja. Kale solo sonrió brevemente y le habló suavemente a Ape. Dicen que el jefe de la familia Fayans vendrá aquí mañana. Comillas. Ape movió los dedos pero su expresión era tranquila. Ya veo. Eruhaven dijo como si fuera extraño. Humano. Antes de que los cazadores toquen a la tímida Ape, golpeemos primero a ese jefe de la familia Fayans. Raon hizo una sugerencia muy valiente. Ja, estos dragones. Kale solo pudo suspirar al escuchar a estos dos dragones hablar. Entonces sonrió dulcemente. Humano, Ape está de nuestro lado. No le sonrías a la tímida Ape. No la estafes. Una vez más las palabras de Raon fluyeron. Ape. Comillas. Ape miró a Kale. Kale preguntó suavemente. Mañana en la capital ¿quieres tomarte un descanso para destruir la mansión de la familia Fayans? El líder de equipo Suikan o Nihong estaban observando e investigando a los Fayans y su mansión, pero nadie conocía este lugar mejor que Ape. Comillas. Los ojos de Ape revolotearon. Comillas, ¿vas a destruirlo? Preguntó, moviendo los dedos. Kale abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera hablar, los niños con una edad de 9 años en promedio respondieron. No, para ser precisos, Raon y Hong fueron más rápidos. Oh, sí, humano, yo también iré. Quiero destruirlo todo. Me pregunto si podemos saquear algo de allí. Kale respondió suavemente, sus ojos brillaban mientras miraba a los niños que tenían un promedio de 9 años. Hagamos ambas cosas. En ese momento vio las mejillas de Ape teñirse ligeramente. Comillas, va a ser divertido. Moviendo los dedos, Ape respondió, y sin darse cuenta, Kale dio un paso atrás. ¿Qué? Parecía haber un brillo extraño. El rubor se había ido, pero sus ojos brillaban. Los ojos de Ape brillaron. Parecía haber una gran cantidad de ira y locura que permanecía dentro de este tímido dragón. Un escalofrío desconocido permaneció en la parte posterior de la cabeza de Kale. Luego vino una risa baja. Jaja. Sus ojos se volvieron hacia la cama. Suikan, el líder de equipo, sonreía mientras comía una fruta. Y lanzó unas palabras. Ella también es fuerte. Eruhaven, Mary. Todo el grupo, excepto 2, se dirigió a la capital a la mañana siguiente. Traerían un dragón más. Todo para destruir la mansión de la familia Fayans. Asterisco. Capital imperial. Kale y su grupo llegaron al escondite secreto de la Iglesia del Fuego de la Purificación ubicado allí. Antes de ir a la mansión de la familia Fayans necesitaban prepararse y entender la situación. Kale se reunió con el Papa tan pronto como se teletransportó. Entonces, el Papa exclamó, «Le presento mis saludos a la leyenda». Maldita sea. A Kale de repente se le puso la piel de gallina en los brazos.